Bueno, pues buenos días de nuevo a todos. Muchas gracias a los que continuáis con nosotros de manera presencial y también muchas gracias a los que continúan con nosotros de forma virtual, especialmente a nuestros compañeros de Latinoamérica, porque hay muchos, 30% de nuestros asistentes virtuales son de Latinoamérica y de alguna agencia regulatoria. Bueno, vamos a empezar ya con la segunda parte de la jornada y lo hacemos estrenando un formato ligeramente diferente. Vale, el de la primera mitad. Y esta segunda parte le hemos llamado conversatorios. Nos hemos atrevido con algo así. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en sentar a dos personas expertas en un tema a que conversen entre ellos acerca de un asunto de actualidad, sin un moderador. Simplemente una conversación. Cuando les propusimos a nuestros siguientes ponentes este formato, la verdad es que lo primero que tuvimos que hacer es convencerles. Les agradezco desde aquí que hayan aceptado este reto y les decíamos, mirad, esto es como si tenéis el parón del trabajo, bajas a la cafetería, estás con un café y empiezas a hablar. Y empiezas a hablar y un tema arrastra a otro. Y eso es lo que pretendemos que sea un modelo bastante dinámico, cosa que es casi seguro porque nuestros ponentes son todos bastante dinámicos, ¿vale? Por lo tanto, reiterar nuestro agradecimiento por participar de este experimento. Ya nos diréis los asistentes si el experimento ha sido fructífero y exitoso, que yo espero que sí. Y pasamos al primer bloque del conversatorio. Yo creo que ya no es necesario ponernos en contexto. Hemos dicho 20 veces, hemos dicho que han pasado 20 años desde la comercialización de autorización del primer biosimilar. Hemos aprendido mucho desde aquellos primeros pasos, en los que además Europa fue pionero. Y es momento quizás de reflexionar y de ver qué es lo que nos va a esperar en los próximos 20 años. En este entorno regulatorio además dinámico, como hemos visto, creo que es necesario reflexionar acerca de dónde vamos a dónde nos va a llevar. Para hablar de todo esto contamos con dos invitadas de lujo, doña Sol Ruiz, jefa de la División de Medicamentos Biológicos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y doña Susana Millán, directora médica de mAbxience. Sí. Bueno, buenos días a todos. Yo, dada la hora que es, creo que nosotros vamos a hablar en el conversatorio en la hora del vermú, que creo que es más adecuada ahora que estamos en España. Y la verdad es que tienes razón, Encarna. Realmente para nosotros es un lujo poder estar aquí hoy juntas y poder charlar de algo que también para nosotros es una gran experiencia. Llevamos mucho tiempo trabajando juntas. Es una satisfacción sentirte desde la industria que tienes una agencia española que desde el primer momento siempre está apoyando y desarrollando nuestros biosimilares. Y desde hace mucho tiempo hemos hecho muchas interacciones y aprendido mucho juntas. Quizá, para empezar, podríamos hacer un poco de números de estos 20 años de biosimilares. Y yo creo que antes, por ejemplo, Joaquín ha comentado, pues hay 25 biosimilares aprobados por la EMA. Pero es importante pensar que hay 168 biosimilares aprobados por la EMA frente a la FDA, que tiene 76, por ejemplo. Evidentemente hay 10 años de diferencia en legislación. Muy importante saber que de esos 25 que ha comentado Joaquín, pues hay 15 que son anticuerpos monoclonales, todos muy clásicos, y alguna proteína de fusión, que también es algo interesante. Y algo curioso e importante es el número que se ha aprobado el año pasado. El año pasado la Agencia Europea ha aprobado un total de 41 biosimilares, lo cual es un número muy grande si consideramos que el año anterior, 2024, fueron 28. Es decir, estamos en una fase espectacular de aprobaciones de biosimilares. Y yo creo que para empezar, con el lujo de tener a quien tenemos en la mesa, es importante sentar cuáles han sido las bases que nos han permitido llegar donde estamos hoy, después de 20 años, después de más de 10 años en anticuerpos monoclonales, y cuáles son los grandes retos que ya hoy están salvados y que nos dan cierto confort para pensar en nuevos. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Gracias también, Encarna, por la amable invitación, la presentación, y de verdad un lujo estar aquí con vosotros, ¿no? Bueno, pues la verdad que sí, que en estos 20 años ha habido una evolución muy importante porque, bueno, pues desde el punto de vista regulador, pues todos lo sabéis, empezamos con mucha cautela. Los medicamentos biosimilares iban llegando casi de uno en uno y yo ahora creo que si revisásemos alguno de los EPARs de los primeros biosimilares, incluso nosotros mismos no estaríamos de acuerdo con algunas de las cosas que decíamos entonces. Entonces, hemos aprendido muchísimo. Primero, porque ha habido una gran innovación en los procesos de producción y control, en el sentido de que
claro, partíamos de moléculas conocidas y bueno, pues los fabricantes de medicamentos biosimilares han ido pues ajustándose al desarrollo tecnológico y haciendo procesos de producción cada vez también más eficientes, más robustos. Por nuestra parte también, si un proceso de producción es más robusto, más sólido, más reproducible, pues ya sabéis que a los reguladores nos gusta ajustar las especificaciones al menor margen de variabilidad posible, con lo cual en eso también se ha mejorado, porque las especificaciones de algunos o muchos de los biosimilares están mucho más ajustadas y han sido más estrictas que las del medicamento original de referencia, precisamente por ese tiempo de desfase de llegadas de unos y otros. Y luego porque hemos aprendido que, bueno, pues con todos los estudios estos comparativos de eficacia y seguridad que nos parecían críticos inicialmente, pues ahora vemos que con los también mejores métodos analíticos, técnicas de caracterización de los productos, pues moléculas grandes que antes pensábamos, heterogeneidad, gran variabilidad, como puede ser un anticuerpo monoclonal, pues somos capaces de caracterizarlo a un detalle que hace 10 o 20 años pues no pensábamos, ¿no? Entonces casi estamos hablando de la fabricación de moléculas biológicas complejas equivalente a la de un genérico, ¿no? Entonces toda esa experiencia sí que nos ha llevado a decir, bueno, pues quizá el foco tenemos que ponerlo en esa primera etapa de producción, control, especificaciones y comparabilidad de biosimilares a nivel estructural y de actividad biológica. Y podemos prescindir del resto, y eso pues la verdad que va a permitir pues no solamente un desarrollo mucho más rápido, sino que una vez autorizado pues también el acceso sea mucho más rápido y más amplio, aumentando el número de pacientes que pueden recibir ese tratamiento. Sí, posiblemente sea uno de los grandes avances que ahora estamos viviendo, y 2025 nos ha abierto una gran ventana de oportunidad, al menos para los desarrolladores de biosimilares, con este nuevo posicionamiento que, además, desde el punto de vista legislativo, creo que es algo sin precedentes en la industria, que es agencias reguladoras como la FDA, como la EMA, como la OMS, como la agencia inglesa, como la agencia de Canadá, como la agencia japonesa. En menos de 3 o 4 meses han cambiado todas sus legislaciones, permitiendo hacer de nuevo ahora algo innovador. El waiver a la fase 3, el quitar todo el requerimiento de comparabilidad en eficacia de todos los biosimilares, lo cual evidentemente habla de algo que es realidad, y es una realidad que antes Sonia ha comentado. En los próximos 10 años solamente hay un 20% de moléculas biológicas que pierden su patente que tienen actualmente desarrollo de biosimilares. Hay cerca de un 80% de moléculas en muchísimas indicaciones, incluso en enfermedades huérfanas, donde ningún desarrollador, por el tema de los costes y por el tema de las dificultades de desarrollo, nos permite desarrollar esos biosimilares. Con lo cual, creo que las agencias ahora mismo han hecho un gran esfuerzo legislativo para armonizar algo que era impensable, y en menos de 4 meses nos encontramos con una realidad en 2026, junio, donde podemos ir a cualquier casi país del mundo, y ahora mismo un desarrollo global sin un estudio de eficacia es una realidad. Entonces, cada vez escuchamos y estamos empezando a ver un montón de nuevos biosimilares que empiezan a llegar con estudios de farmacocinética comparativa y nada más, lo cual es una realidad. Pero nos encontramos con cosas curiosas y que vamos a tener que también afrontar. Hasta ahora eran los más complejos los anticuerpos monoclonales, pero ahora nos encontramos con nuevos biológicos y con biológicos que van a llegar posiblemente en áreas terapéuticas donde no hay familiaridad con el biosimilar. Nos vamos a encontrar en el área de la coagulación, nos vamos a encontrar con bioespecíficos, nos vamos a encontrar con anticuerpos conjugados, y ahí los reguladores nos tienen que guiar una vez más. ¿Qué crees que podríamos hacer los de la industria para empezar a acercarnos a buscar esa realidad que es una vuelta de tornillo más en el desarrollo de un biosimilar, pero que evidentemente, de nuevo, es la única forma de que consigamos que los sistemas sanitarios sean capaces de gestionar esta nueva innovación? Y son moléculas que ahora mismo van muchas de ellas en combinación, es decir, que son tratamientos carísimos. En oncología los ADCs ahora mismo son una realidad, pero hay que afrontar el desarrollo de un biosimilar de un ADC. ¿Cómo lo ves tú, Sol? Muchas gracias. Yo lo veo bien. Sí, venga, va. No, a ver, es verdad que es un reto adicional. Tú has mencionado diferentes categorías, y eso, pues por ejemplo, en el área de coagulación o hemofilia, que ya tenemos varios anticuerpos monoclonales, es verdad que ahí
hacer un ensayo clínico sería complicado. Reclutar pacientes para un ensayo clínico de un biosimilar en ese área sería complicado, ¿no? Pero ya no solamente eso, es que creo que sí que tenemos las herramientas suficientes como para que eso no sea necesario, ¿no? Mencionabas también antes que es verdad ese esfuerzo regulador y ahora simplemente quisiera anotar que es verdad que quizá Europa en ese momento fue pionera en establecer el marco regulatorio de los biosimilares, pero justo ahora que decidimos dar un paso más, yo creo que Europa va con un poquito más de cautela que el resto. Sí. Porque, bueno, pues en la guía que ya hay sobre este desarrollo, aparte de que se dice, bueno, no necesariamente todos, o sea, a lo mejor en algún caso es necesario. Bueno, ya lo veremos, pero yo creo que yo sería más optimista en ese escenario. Y luego que yo creo que hay agencias que van incluso más allá de decir, bueno, es que el estudio de farmacocinética, si tenemos comparabilidad a nivel estructural y de actividad biológica, incluso no sería necesario, ¿no? No estamos ahí todavía, pero bueno, ese sería el siguiente paso. Respecto a posibles moléculas, como tú dices, yo creo que eso, por ejemplo, anticuerpos biespecíficos, simplemente cambia el diseño del anticuerpo, pero una vez que tú eres capaz de obtener y de producir una molécula equivalente, pues digamos que todo lo que se ha aplicado al resto de biosimilares sería aplicable aquí, ¿no? Tendrías pues un desarrollo, o sea, un método analítico de potencia o de actividad biológica que tendría que contemplar eso, pero yo diría que desde el punto de vista de producción y de control de calidad no tendría más complejidad. La combinación de estos ADCs, conjugado droga anticuerpo, claro, aquí ya estamos considerando dos partes que se unen. De nuevo, la parte del anticuerpo monoclonal tenemos también mucha experiencia, yo creo que ahí no habría ningún problema. La parte de la droga sería un medicamento químico que es incluso más fácil de caracterizar y únicamente nos quedaría si hubiese diferencias a nivel de, pues no sé, del linker que se utiliza para conjugar esas dos moléculas, que normalmente no va a tener una actividad biológica. Pero bueno, ahí a lo mejor yo creo que si conseguimos que tanto el monoclonal como la parte de droga química sean equivalentes, esa conjugación es algo que también se puede controlar luego a nivel de producto terminado y que no sería tan complejo. De hecho, ya sí que estamos teniendo alguna asesoría científica que hace propuestas sobre cómo hacer la producción y control de ese tipo de moléculas, ¿no? Y como tú bien dices, la verdad que han supuesto un impacto muy significativo en áreas de oncología que realmente, pues llegadas de biosimilares, pues serían muy bienvenidas. Sí, evidentemente. No, desde el punto de vista también hay algo nuevo y yo creo que es algo que tenemos que abordar y se ha hablado un poquito antes. Es el papel del biosimilar en los innovadores. Yo creo que nunca lo vemos bajo ese ángulo y realmente vamos a empezar a ver, y yo creo que es algo que vamos a empezar a encontrarnos con innovación en los biosimilares. No podemos perder de vista, y yo creo que ahí también la EMA ahora mismo está posicionado bastante interesantemente comparativamente con la FDA, la necesidad que vamos a tener de poder cambiar, por ejemplo, vías de administración de los fármacos, porque el producto de referencia puede venir de una realidad de hace 20 años, con una administración endovenosa, pero cuando el biosimilar vaya a salir al mercado, toda la competencia está en el área de subcutánea, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hace ese biosimilar? Porque el producto de referencia no lo tiene para poder desarrollar una vía que no es la que habitualmente tiene, que eso va a ser una nueva línea de innovación. Y yo creo que ahí es importante también hablar de que eso es uno de los grandes retos también. Es decir, ahora mismo en los próximos 10 años la realidad asistencial está cambiando. Hay muchísimos productos que son blockbuster con una realidad de ese momento que no han desarrollado nuevas presentaciones porque no lo necesitaban, pero que cuando llegue el biosimilar va a ser necesario. Entonces, yo creo que también ese es un área nuevo, un área al que nos vamos a enfrentar y al que creo que la agencia tiene que ayudar y colaborar de alguna manera. Sí, seguro, ¿no? Ahí también insistir quizá en el mensaje que las agencias han dado desde el principio, y es que una vez que el biosimilar se autoriza, también es un medicamento más en el mercado. Quiero decir, esa comparabilidad respecto al medicamento de referencia no es necesaria. Es verdad que hay compañías de biosimilares que eligen, pues a la hora de desarrollar una nueva presentación, por ejemplo, volver a compararse, si existe,
con el medicamento de referencia, pero no sería obligatorio. Es decir, ese ya sería un desarrollo convencional de si hay una determinada presentación, el fabricante del biosimilar o la compañía que ha desarrollado el biosimilar decide tener nuevas presentaciones, nuevos dispositivos de administración, etcétera. La comparabilidad es consigo mismo, ¿no? Y ajustando en función de la diferencia que exista, ¿no? Pero vamos, que no vemos ahí tampoco ningún tipo de problema. Perfecto. Pues yo creo que dentro de nada lo que nos vamos a encontrar el año que viene, como gran novedad el año que viene o en 2 años, nos vamos a encontrar con los primeros grandes blockbusters del sistema sanitario, como son el Keytruda o el Opdivo, con sus biosimilares, con estudios muy chiquititos, con estudios de PK, con muy poquita experiencia y donde yo creo que el gran reto va a ser de nuevo el prescriptor. Nos vamos a encontrar con gente donde de nuevo vamos a tener un producto aprobado en más de 20 indicaciones en oncología, con una amplia experiencia de uso y donde realmente nos vamos a encontrar con un ejercicio de comparabilidad muy robusto y con ensayos muy cortos farmacocinéticos y con una evidencia de safety y de inmunogenicidad cortita. Ahí, de nuevo, yo creo que todos pues vamos a tener que hacer un gran esfuerzo. Yo creo que es volver a los learning que hemos tenido desde el principio de formación y de formación intensa de nuevo ante todos los prescriptores. Y yo creo que ahí sí que es importante la colaboración de nuevo de las agencias reguladoras que tienen que posicionarse. Gracias a Dios están todas alineadas. Pero también que hagamos un esfuerzo desde todos los ángulos. Yo creo que todas las asociaciones como nosotros en el área de biosimilares tenemos que ir preparando ese camino porque está aquí a la vuelta de la esquina. En el 2029 los tenemos en el mercado y entonces va a ser una realidad que de nuevo nos vamos a enfrentar a grandes debates. Y estoy hablando en el área de oncología donde todo el mundo está mucho más familiarizado con los biosimilares, pero cuando nos encontremos con productos, con un estudio en voluntarios sanos de PK, sin ninguna evidencia de estudios de eficacia ni de pacientes, va a ser aún un reto mayor y si vemos el Clinical Trial Group, todo el mundo está haciendo ensayos de ese tipo ya. Sí. No, es cierto, yo espero que, bueno, que no se repita, digamos, las exhaustivas discusiones que tuvimos inicialmente con la extrapolación de indicaciones. Ese es un tema que gracias a todos los diferentes grupos implicados conseguimos superar. Entonces, yo creo que también basados en la experiencia de estos 20 años, en el número de medicamentos biosimilares autorizados sin ningún problema de seguridad adicional que no se hubiera identificado previamente por el mecanismo de acción del medicamento, sin ver diferencias en eficacia, yo espero que sí que seamos capaces de, y si no, pues lo tendremos que intentar, de transmitir el mensaje que simplemente tenemos la experiencia suficiente como para que con esa comparabilidad de calidad no haya ninguna diferencia en eficacia y seguridad. También porque siempre, bueno, pues en las guías, ya sabéis, los reguladores establecen la cautela si hubiera diferencias, por ejemplo, en formulación, en algún tipo de dispositivo, etcétera, pues ahí a lo mejor se aplican, bueno, pues algunas, no sé, o recomendaciones o se pide información adicional, pero con toda la experiencia que tenemos hasta la fecha, realmente no estaría justificado. Y sobre todo también en áreas, igual que hemos mencionado antes, pues enfermedades raras, pero por ejemplo, pues estudios en oncología con este tipo de moléculas como el pembrolizumab, nivolumab, etcétera, serían complejísimos y serían siempre estudios pequeños en los cuales pues cualquier heterogeneidad en la población de pacientes incluida en el estudio nos reflejaría, como ya hemos visto en algunos casos, diferencias que no existen desde el punto de vista de calidad, ¿no? Entonces, yo creo que realmente, si creemos que esos estudios no son necesarios y que en algún momento cuando hemos hecho o estamos haciendo esta transición nos sirven como estudios de confort, que tenemos que tener la valentía de decir, no, esta evidencia es suficiente, y con ello vamos a seguir avanzando, ¿no? Yo creo que es muy importante también lo que tú has mencionado, el hecho de que en este área haya una armonización global a todos los niveles. Sí, mencionábamos también antes, Susana y yo, cuando estábamos comentando que aprovecho también para comentaros que la agencia española está también involucrada en un proyecto de entrenamiento en África, porque sabéis que se ha creado ya la Agencia Africana de Medicamentos y entonces pues diferentes países europeos están colaborando
en programas de entrenamiento en medicamentos biológicos, vacunas, etcétera, en diferentes países, ¿no? Y en concreto la agencia española pues va a hacer entrenamiento en Ghana y Tanzania, y nos ha sorprendido que tienen ya en Ghana una guía de biosimilares que contempla y está completamente en línea con la europea, con lo cual, pues la verdad que creo que va a ser muy interesante también ese intercambio con ellos, ¿no? Entonces, la verdad que esta armonización global, ojalá que sea global, incluso abarcando a muchos más países que quizá pues se nos pueden escapar. Sí, yo creo que es fundamental para todos, porque esta armonía al final se traduce en la facilidad de poder acceder a hacer cosas únicas, porque lo dificulta muchas veces el biosimilares, ir país por país y territorio por territorio, y no tiene sentido hacer a demanda desarrollos independientes, con lo cual yo creo que es importante. Creo que también un papel que juega ahora, algo que abre una oportunidad que hasta ahora hemos visto muy poco, es la realidad del real world evidence. Todo lo que va a ser, con muy poca experiencia clínica de desarrollo, la necesidad de la farmacovigilancia y de la generación de datos de real world evidence, que también desde el punto de vista regulador y desde el punto de vista de la industria son siempre interesantes y necesarios, y que en el área de biosimilares desafortunadamente tampoco se está haciendo mucho. Es decir, nos quedábamos en la aprobación del producto, en el lanzamiento comercial, y yo creo que ahora mismo toma un valor importante todo lo que va a ser la recogida de esos datos, la evaluación de esos datos, la facilidad para que los investigadores puedan participar y generar evidencia de este uso, y que además yo creo que desde el punto de vista para todos es muy interesante tener esta información. Y eso engancha un poco pues con todo el mundo de la inteligencia artificial, el que llega para ayudarnos a gestionar todos esos datos, y que ahora mismo no hace nada diferente en biosimilares de lo que va a hacer en cualquier desarrollo de moléculas, de nuevas moléculas. Un poco teníamos en nuestro título ¿qué hace la inteligencia artificial en el desarrollo de biosimilares? Y realmente entre nosotras siempre hemos comentado, no hay nada nuevo. Realmente la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, pero la tenemos a todos los niveles. La tenemos a nivel de diseño de moléculas, la tenemos en las empresas que nos dedicamos al desarrollo de la molécula, en la gestión de I+D, en lo que es la caracterización, la simulación con datos, la fabricación, el control de especificaciones. En clínica, evidentemente, va a entrar en todo lo que es la producción de documentación, la parte regulatoria, pero que no es diferente lo que vamos a hacer en biosimilares de lo que se hace en el área de innovadores, y yo creo que todos estamos haciendo un gran esfuerzo para subirnos al carro de la inteligencia artificial, pero que al final no nos va a sustituir nada de lo que actualmente estamos haciendo. Sí, y a nivel EMA también se está trabajando en cómo aplicar inteligencia artificial a nivel regulatorio, pero vamos, es algo que es un proyecto que está en marcha de momento. Pues por nuestra parte, como me acaban de señalar que hay preguntas, y para que nos ajustemos al conversatorio y no nos vayamos de la mano, que podemos hablar toda la mañana, bueno, pues estamos abiertos a preguntas, y que nos encantaría que fuera interactivo, la verdad, porque eso da un punto, y además en el momento del vermú lo suyo es hablar un poquito todos al mismo tiempo. Ahora. Sí. Muchas gracias a las dos. La pregunta va un poco en línea a lo que comentabais de la necesidad también de hacer formación o un poco de pedagogía sobre cómo el hecho de que los ensayos clínicos confirmatorios de eficacia disminuyan, esto no va a repercutir en las garantías de los medicamentos biosimilares y de la importancia de los esfuerzos conjuntos. ¿Hay alguna actividad desde la EMA en este sentido? Hace un tiempo se hablaba de un biosimilar toolkit de medicamentos biosimilares. ¿Es algo que está avanzando? Es posible que sí que lo haya. Yo ahora no recuerdo así algo concreto, pero yo creo que incluso si la EMA, estoy segura que probablemente la Comisión también, igual que ha organizado diferentes foros con todos los stakeholders, pues probablemente en algún momento organice también algo similar. Pero yo creo también, por lo menos desde nuestra experiencia, que quizá esas actividades de formación o de comunicación simplemente a nivel local, yo creo, quiero decir, a nivel nacional, que serían también muy interesantes. Esto se hizo en el pasado también en el contexto, pues, congresos de las sociedades médico-científicas, en diferentes foros y de profesionales sanitarios, y yo creo que al final sí que fue un medio bastante eficaz. Sí. Gracias. Pues no tenemos más preguntas. Mira, y hay una pregunta. Acerca de las
indicaciones protegidas por patente. Entonces, hormona de crecimiento, la primera que salió hace 20 años. Ahora mismo tenemos que comprar el biológico porque hay una indicación, que es el síndrome de Noonan, que no está cubierto por el biosimilar. Nos ocurre lo mismo con otra molécula reciente, que es el ustekinumab. Tienes que comprar porque está protegido por patente en la colitis ulcerosa. Todo esto no consigo yo encajarlo con la información que estáis dando, con la intercambiabilidad de indicaciones y de que no haya que hacer todo el desarrollo clínico. No sé cómo se puede, o no lo entiendo yo bien, o no se puede encajar esto, ¿no? Seguirán apareciendo, igual que como estrategia, cuando va a caer la patente de un biológico, sale la vía diferente, de intravenoso pasamos a subcutáneo, que esto enlentece la entrada del biosimilar porque tiene que competir con una vía diferente. Pues con esto de las nuevas indicaciones es algo que estamos viendo ahora. No sé qué encaje puede tener. Esto era. Bueno, esto tiene que ver un poco con todo el tema de protección de IP, realmente. Realmente también es cierto que a nivel legislativo se está intentando hacer ciertos avances en el sentido de intentar ver el tema de las ampliaciones de los SMPC, que de alguna manera están enlenteciendo todo lo que es la liberación de estas indicaciones recientes, pero que realmente son una realidad de hoy y van a seguir pasando hasta que no cambie legislativamente el tema de los bloqueos de las indicaciones por los patentes por indicación, porque al final cuando hablamos de la liberación de un producto es la liberación por la patente de producto, pero luego ya llega la historia de ese producto que tiene distintas protecciones por las distintas aprobaciones por cada indicación, que eso solo se podrá cambiar si hay una nueva legislación sobre el SMPC de los productos, que realmente es complicado, realmente es otro área legislativo que quizá tú igual, no recuerdo tu compañero, vosotros que estáis trabajando, lo digo por vosotros, que estáis trabajando a nivel de la agencia, puede ser, pero que tiene más que ver con todo el tema de IP y que es una realidad del sistema sanitario, es decir, que es así. Yo sí, simplemente por elaborar. Desde el punto de vista regulatorio, yo no le veo impacto a esta nueva estrategia. Es como dice Susana, o sea, quizá ya esa realidad ya la tenemos porque tenemos también algunos biosimilares que, siendo la misma molécula, estando producida por el mismo fabricante, se vende con 4 o 5 nombres diferentes, debido a que en diferentes países a lo mejor esa protección sigue en vigor, ¿no? Entonces, como dice Susana, a menos que haya un cambio ahí en el periodo de protección, por lo menos desde el punto de vista regulatorio, para decidir sobre la autorización de un medicamento biosimilar o no, no tendría ningún impacto. Pues, muchas gracias. Sol y Susana, ya sabemos que si les dejamos hablar, seguís hablando mucho más tiempo. No tenemos fin. Estaríamos todos encantados de oíros. La exposición ha sido brillante. Creo que se merece un aplauso. Gracias. Y creo que además habéis dado muestra del profundo conocimiento y entusiasmo que ponéis sobre la materia.